¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le cambió la goma del pedal del embrague de clutch. Para esto solo vamos a necesitar la goma y un desarmador plano pequeño. Gracias a todos los que le han dado like a algún video o a todos los videos. Gracias a los que se han suscrito. Aquí estamos viendo la goma del pedal del clutch o del pedal del embrague, que ya está bastante maltratada por el uso. Y hay veces en que le pisas y se resbala el pie. Entonces por eso ya es un tanto incómodo, entonces hay que cambiarla. Es fácil, es barato, entonces nada más hay que cambiarla, que el del embrague o clutch es exactamente la misma goma que del pedal del freno. Es exactamente la misma. Aquí te dejo el código con el cual lo puedes conseguir. En la agencia vale como alrededor de 50 pesos, unos $2.50. Yo fui y pedí primero la goma del pedal del embrague, del clutch, y después fui y pedí la del pedal del freno, que es exactamente igual, me dio el mismo código. Entonces no hay pierde, uno y otro es exactamente igual. Entonces tú le puedes poner unos con un look más deportivo, pero pues no sirven para trabajar. Si le das un poco uso al carro, está bien. Pero si le das si son de otro material, se ponen brillosos, se ponen resbalosos, se pierde el color. Entonces es mejor usar estas de goma si es para uso rudo. Ya para ponerlas, pues no tiene gran chiste, pero sí es un poco laborioso. Nomás hay que encontrar la forma. Para saber cómo va, te fijas cómo estaba la anterior. Ya aquí en esta parte de acá abajo tiene como un triangulito extra, que esa parte va en la parte de abajo. Nada más lo pones para que embone ese triangulito que vimos en la parte de abajo. Lo acomodas de un lado primero y luego de la otro lado. Es como este material es flexible, se puede maniobrar con facilidad. Vamos a ocupar un desarmador plano. Primero lo pones ese triangulito abajo, luego pones el de arriba. Ya que quede bien firme de ese lado, te vas con el otro lado. Para el otro lado vamos a ocupar tu desarmador plano, que como es bastante flexible la goma, sí se puede. Nomás lo vamos a palanquear de esta parte así para que entre el fierro dentro de la goma. La goma tiene que abrazar al fierro. Entonces ya nada más lo apachurras de un lado para que quede de un lado primero y luego del otro para que quede parejo, para que no se vaya a salir ya con el uso después. Si quieres le podrías poner silicón, pero no es necesario, con la pura goma ya es suficiente para que amarre bien. Aquí estamos viendo cómo estaba antes el pedal, la goma, ya cómo quedó. Ya nada más es cosa de cambiar el otro si crees que es necesario. En mi caso después lo voy a cambiar, pero ya dentro de poco.